para que se haga una distinción muy clara entre aquellos que van a adorar a Satanás y aquellos que adoran ¿a quién? A Dios. Es la distinción que Dios ha hecho desde siempre. Ustedes recuerdan que cuando vimos el libro de Génesis, que fue el libro anterior que estudiamos como iglesia, siempre Dios fue marcando una línea y una distinción. Es más, por eso es que aparece, por ejemplo, Jacob y ¿quién? Y Esaú, porque Esaú decidió ir en contra de Dios. Jacob era aquel que Dios había escogido para que llevara su plan. ¿Recuerdan Isaac en contraste con quién? Con Ismael, porque Ismael iba a ser ese que se iba a ir en contra de Dios, Isaac era el que iba a seguir el plan de Dios. Dios siempre fue muy constante en ir marcando una diferencia entre aquellos que le van a adorar y aquellos que no lo van a adorar. Que van a decidir en su corazón, ¿sabe qué? Dios no me interesa. Y aquellos que van a decir, Dios, te adoro con todo mi corazón y con toda mi vida. Y el contraste se marca aquí ustedes tienen ahí como título, dice, gracias mi hermano Isidro, dice el cántico ¿de quiénes? De los 144,000. Y me gusta la palabra que sigue ahí en el capítulo, en que empieza el capítulo 14. ¿Cuál es la palabra? Después. Inmediatamente después. ¿Inmediatamente después de qué? De la marca, de ver al anticristo, al falso profeta. Inmediatamente después de eso, dice que, ya leemos. Inmediatamente después de eso dice, después, mire, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un trueno, y a la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, en primer punto, ustedes tienen ahí en su hojita, versículos 1 al 5 del capítulo 14, el contraste entre los sellados. 144,000 sellados que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. En la frente. ¿Dónde se ponía la marca de la bestia? ¿En la frente o en dónde? O en la mano derecha. Ellos tienen el nombre de su padre y de Cristo escrito ¿en dónde? En la frente. Ellos están distinguiéndose de los que son sellados con la marca de la bestia. Ahora miramos en el versículo 3. Ellos son 144,000 y en el capítulo 7 ya hablamos de los 144,000. Y dice el versículo 3, bueno, oí un estruendo de muchas aguas, un sonido como un gran trueno. Versículo 3, ¿qué hacían? Hacían una adoración, la adoración de sus sellados. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y eso también nos parece muy interesante, ¿no? Eso también nos parece muy interesante porque recuerdan que los 666, ¿a quién están adorando los 666? Perdón, los que tienen el 666, ¿a quién están adorando? Están adorando a la imagen de la bestia. ¿Y le están cantando? Seguramente le están cantando. ¿Y están dándole gloria a Satanás a través de esa imagen de la bestia? Le están dando gloria a Satanás a través de esa imagen de la bestia. Pero aquí aparecen estos 144,000 haciendo ¿qué? Todo lo contrario. Porque ellos son hijos de Dios, porque ellos han sido redimidos por Dios. ¿Qué hace uno que es redimido por Dios? ¿Qué hace uno que ha sido comprado con la sangre del Cordero? ¿Qué hace uno que es salvo y creyente en Cristo Jesús? ¿Qué hace él? ¿Qué tiene que hacer ese ser que ha sido comprado por Dios a través de la sangre de Cristo? ¿Qué tiene que hacer? Adorarle. ¿Recuerdan que el sello significaba 3 cosas?
Tres cosas significaba el sello. ¿Cuáles eran las tres cosas que significaban? Pertenencia. Dos, lealtad. Y tres, adoración. Usted, mi hermano, ahí está. Por eso ahí está la imagen del sello. Usted ha sido sellado por Dios si ha creído en Cristo como su Salvador. ¿Y qué le debe a Cristo como su Salvador? Porque Él lo compró y lo selló. Pertenencia, ¿usted pertenece a quién? A Cristo. Lealtad, ¿usted es leal a quién? A Cristo. Y adoración, ¿usted adora a quién? A Dios, a Cristo, ¿cierto? Y ahí están estos, cantándole, en un contraste. Están quienes van a adorar a Satanás y no lo saben por ahora, pero ya en un momentito lo van a saber y van a quedar bien convencidos. Y ese no se pierde el capítulo, ese es el capítulo. ¿Dónde está ese capítulo? ¿Dónde está la gran ramera? 17 y 18. No se pierda el capítulo 17 y 18. Tremendo el capítulo 17 y 18. Pero va a estar muy marcado el contraste en quienes van a adorar a Dios y quienes van a adorar a la bestia. Entonces, la adoración de sus sellados, qué lindo en medio de toda esta adoración a la bestia, encontrar a 144,000 que están adorando ¿a quién? A Dios. Pregunta, ¿está usted adorando a Dios con su vida? ¿Está usted siendo fiel a Dios con su vida? ¿Está viviendo de tal forma que su vida realmente se ve como una vida que ha sido comprada por Cristo? ¿Está viviendo así? Es más, este contraste de esta porción nos hace pensar y nos hace meter en nuestro corazón. Las personas de este mundo pueden ver el contraste claro entre usted y alguien que no adora a Dios. ¿Lo pueden ver? ¿O están como con gafas diciendo, ¿será que sí? ¿O será que no? Está como distorsionada ahí la imagen. Dice ser, pero con lo que hace, no, como que no. Dice ser, pero cuando toma decisiones como cualquier persona que no adora a Dios. Dice ser, pero ¿por qué escucha esa música el vecino si es cristiano? Dice ser, pero ¿por qué habla de esa forma? ¿Por qué se cuela el Transmilenio? Dice ser, pero como que algo pasa en su vida, no hay una adoración a Dios. Si nosotros hemos sido marcados y sellados por el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo, a través de la salvación, la vida debe mostrar una diferencia. Debe adorar a Dios. La vida, no la lengua. Bueno, las palabras también, pero la vida. Señor, transfórmame, ayúdame. Yo no puedo porque soy pecador, pero tú has prometido obrar una transformación en mí y me va a doler, pero ayúdame a tomar decisiones que muestren que yo soy uno de esos hijos tuyos. Y ahí está ese contraste tremendo. Y miren las características de estos 144,000. Bueno, en primer lugar, dice el versículo 3, al final, fueron redimidos de entre quiénes? De entre los de la tierra. Ellos son redimidos. La palabra redención bíblicamente significa alguien que fue rescatado, comprado de una situación de esclavitud, comprado y liberado por alguien que lo compró. Entonces esa palabra redención es muy bonita porque es alguien que pagó para liberarme de algo. Y ese alguien que pagó, ¿quién fue? Cristo, que pagó con su sangre para liberarme del poder del pecado, de Satanás y de la muerte. Qué lindo, ¿no? Redimidos, redención, redención. Dice, estos son redimidos. 4. Estos son los que no se contaminaron con quiénes. Con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, y usted dice, uy, ahí hay como un choque en mi mente, ¿no? ¿Cómo así que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes? O sea, que el que no es virgen está contaminado. Bueno, tenemos que verlo en este contexto, ¿no? No está Dios diciendo que el matrimonio, porque esto está hablando de una relación sexual, no está hablando Dios que el matrimonio, la relación sexual en el matrimonio, ¿no? Por las dudas. No fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, relación sexual es pecado, es fornicación, ¿cierto? Si uno está casado y es infiel a su esposa, se llama adulterio, pecado. Pero en el matrimonio, en las relaciones sexuales son una bendición. Es algo que Dios regaló a los esposos.
es lindo, es algo lindo. Y eso es interesante porque es bueno aclararlo. Hay personas en el contexto cristiano que piensan que las relaciones sexuales son pecado aún en el matrimonio. Y no es así. Las relaciones sexuales en el matrimonio son un regalo que Dios dejó. Que Dios dejó. Entonces, es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 7 les dice a los hermanos de Corinto que si dejan de tener esa intimidad y esas relaciones, sea por un tiempo para entregarse a la oración y después volver a juntarse, porque esto puede ser una tentación para los esposos. Porque es un deseo y también una necesidad que tiene el ser humano en su corazón, en su carne, y que Dios ha dejado esa satisfacción a través de la relación matrimonial. Entonces la relación sexual no es pecado en el matrimonio. La relación sexual es un regalo en el matrimonio. Y que dice Dios, deben los esposos tener cuidado con eso y sacar tiempo también para esa intimidad, porque o si no, la tentación va a estar para con una persona afuera, porque es que el corazón es tremendamente engañoso. Entonces, ahí como consejo matrimonial, hay que ponerle cuidado a eso. Dice, uy, pastor, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque Dios habla de eso. ¿Esto? Y lo hablamos como lo dice la Biblia. Entonces, aquí no está diciendo que las relaciones sexuales son malas, porque Dios instituyó la relación sexual para el matrimonio también. Pero en este contexto también está dándole mucho valor, que son esos solteros que Dios ha escogido para que sean sus instrumentos en este momento de la tribulación. Porque es que también es interesante que la soltería se deja también en el contexto cristiano, la soltería pareciera una maldición. Y los jóvenes están preocupadísimos, ¿por qué? Por casarse. Y su mente se enfoca en matrimonio y que con quién me voy a casar y que me voy a casar. Y eso les quita la concentración y los distrae en su mente, los distrae de lo que tienen que estar haciendo como solteros. En el mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 7, Pablo les dice a los corintios que si pudieran, quédense como él. ¿Cómo es como él? Sin casarse. ¿Por qué? Porque el soltero puede ocuparse en toda su fuerza de agradar al Señor. Pero el casado está dividido ¿cómo? Está dividido en que el casado debe ocuparse de agradar ¿a quién? Ahí en ese pasaje dice de agradar a su mujer. De agradar a su mujer. Entonces dice Pablo, quédese como yo soltero y utiliza su soltería para vivir para Dios. Eso está pasando aquí con esos 144,000. Son 144,000 hombres, no son mujeres, son hombres. Entonces ahí ya hay una secta que dice que los 144,000 son ellos, pero el problema que tienen ahí de interpretación es que son solamente ¿qué? Hombres, y las mujeres. En esa secta entonces las mujeres no tendrían ninguna entrada al reino de los cielos. Pero bueno, ese no es el contexto bíblico. 144 hombres que Dios escogió. ¿Alguien de pronto me va a decir la pregunta? ¿Y por qué hombre y no mujer? Porque Dios quiso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Dios quiso. No es una situación fácil la que están viviendo estos escogidos de Dios y sellados por Dios. Ellos están siendo perseguidos, aunque no van a morir porque Dios los está protegiendo. Ellos van a tener que ver a muchos creyentes morir frente a ellos. Ellos van a tener que llevar el evangelio en un mundo que está adorando a Satanás. O sea que es difícil lo que ellos tienen que hacer, es una labor difícil. Dios escogió estos 144,000. Entre las características, él dice, ellos están completamente entregados al servicio para Dios, a la proclamación del evangelio en esta segunda mitad, digo, en toda la tribulación, porque ellos aparecieron al principio de la tribulación. Entonces, por eso es que da esa frase, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no tanto una contaminación de matrimonio, sino porque ellos están totalmente entregados al mensaje y a la predicación del evangelio. Versículo 4 sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Esta expresión nos está diciendo, ellos están completamente enfocados en servir ¿a quién? A Cristo. Están completamente enfocados en hablar en nombre del Cordero. En nombre del Cordero. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Qué significa las primicias? Significa que fueron los primeros.
¿Los primeros de qué? Los primeros de ser salvos en ese periodo de la tribulación. Cuando apareció en el capítulo 7 los 144,000 sellados, estábamos al principio de la tribulación. Dios los escogió, los salvó, 12,000 de cada tribu judía, ahí lo pueden ver en el capítulo 7, 12,000 de cada tribu judía, y Dios los escogió a ellos para que ellos fueran los que llevaran el mensaje del evangelio. Por eso ellos aparecen al principio de la tribulación. Ellos fueron salvos por el Señor al creer en Cristo como su Salvador al principio de la tribulación. Y tuvieron todo ese ministerio, o van a tener todo ese ministerio durante toda la tribulación. Primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5 nos habla de la vida consagrada de estos 144,000. ¿Cuál es la vida consagrada de los 144,000? Dice, y en sus bocas, ¿qué dice? No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No significa que estos hombres son perfectos, porque son seres humanos, y los seres humanos, ¿qué somos? Pecadores, vamos a fallar. No significa que esos 144,000 son perfectos, pero estos 144,000 han decidido vivir para Dios. Estos 144,000 han decidido que su vida marque una diferencia para Dios. Han decidido vivir una vida de obediencia a Dios. Han decidido vivir amando a Dios a través de la obediencia al Señor. Por eso es que ellos son sin qué, sin mancha. Uno, porque han sido limpiados por la sangre del Cordero, y dos, porque ellos viven vidas consagradas a Dios. Qué lindo este pasaje en este momento. Porque cuando parecía que no había esperanza, aparecen estos 144,000 para decir, en los momentos más difíciles, un creyente se puede parar firme y vivir ¿para quién? Para Dios. No puede haber excusas del creyente para vivir para Dios. No puede haber excusas para el creyente para vivir para Dios. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las excusas que sacan para no vivir de una forma que le agrada a Dios? ¿Cuáles son las excusas que sacan ustedes? No las digan, no las digan. No se la digan allá al del lado. Piénselo usted solito. ¿Cuál es la excusa que saca para vivir para Dios? O lo pongo yo también incluyéndome. ¿Cuál es la excusa que sacamos para no vivir para Dios? ¿Cuáles son las excusas? Por ejemplo, una excusa. Ay, papito, usted está muy joven. Tranquilo. Disfrute su vida y no se pone serio con Dios. Excusa. La adolescencia, es que esa etapa de la adolescencia es tan difícil para los niños, para los muchachos pobrecitos. No, pobrecitos los adolescentes, todo ese cambio hormonal y esa influencia del colegio. Ay, no, pobrecitos. ¿Los adolescentes pueden vivir para Dios? Claro, pero se ponen excusas. ¿Cuál es la excusa que pone usted y que pongo yo? Para que una vida que se note que realmente es una vida que vive para Dios. ¿Cuáles son sus excusas? ¿Las tareas? Es que usted no sabe, pastor, es que usted no sabe. Usted no sabe cómo me toca a mí. De verdad, pastor, usted no sabe. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Dios sabe que usted vive situaciones difíciles, pero que en medio de esas situaciones difíciles, ¿qué puede hacer? Vivir para Dios. ¿Cuáles son las excusas que saca? ¿Cuáles son las excusas que sacamos? La situación económica. Es que el que está a mi lado, usted no sabe, pastor, cómo es mi esposo. Ay, si usted tuviese esposo, de verdad, pastor, si usted tuviera ese esposo, no podría vivir nunca para Dios. No ponga excusas. No ponga excusas. Viva. Pídale al Señor cada día que le ayude a batallar con su pecado y viva para Dios. No ponga excusas. Es que usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y en una situación tan complicada como la que están viviendo estos hombres, estos creyentes, en este momento de la tribulación, ellos están diciendo, aquí estamos nosotros para pararnos firmes y ser una luz en medio de todas esas tinieblas que están pasando ahí. Sí, están los que están adorando a Satanás, pero aquí estamos nosotros para vivir para Dios, para que las personas puedan ver, hay una vida mejor adorando al Cordero, adorando al Cordero. Termina ese contraste tremendo
en ese contraste, aquellos que van a vivir para Dios y aquellos que no. Y recuerdan que hace 8 días les comenté que aquellos que marcarse voluntariamente con la marca de la bestia, ya no hay vuelta atrás para ellos. Ellos ya no van a poder. Vamos al título de la predicación, el anterior, por favor. El tiempo de la victoria, ¿de qué? Del Cordero. Ahora sí entramos en este pasaje del capítulo 14 del versículo 6. El tiempo de la victoria del Cordero. No sé si les ha venido a la mente esto, pero a mí me venía a la mente una frase durante este estudio que estaba haciendo este pasaje. Hay una frase que dijo el que fundó Palabra de Vida, un americano que fundó Palabra de Vida. Él escribió un librito que decía del lado de la victoria, del lado de la victoria. ¿Por qué? Porque el que es creyente en Cristo Jesús está del lado de ¿qué? De la victoria, es victorioso realmente en Cristo Jesús. Y lo que nos está mostrando Apocalipsis es que el creyente y Cristo es victorioso sobre todas las cosas. Pero no les queda a ustedes cómodamente algo como, por ejemplo, ¿cuándo va a ser esa victoria? ¿Cuándo va a ser? Porque sí, sabemos que estamos del lado de la victoria, pero entonces, ¿por qué? No han escuchado la frase de personas, pero entonces, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren personas inocentes? ¿Por qué le pasa eso a tal persona? Y entonces, si Dios es tan grande y si existe, ¿por qué entonces Dios permite tal cosa? Parece que Dios no está ganando, sino que parece que Dios está ¿qué? Perdiendo. Es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Pero ¿sabe qué? Tranquilo. Un día Dios va a mostrar su victoria completamente y en este pasaje de Apocalipsis 14 llegó la victoria. Y vamos a ver cuándo llega la victoria y cómo llega esa victoria. Entonces, en el primer punto de esa sección, en el punto 2 de la hojita, dice la victoria del Cordero en base a ¿qué? Al Evangelio. Dice el versículo 6 al versículo... Vamos a leer hasta el versículo 13 en esta primera sección. Dice, versículos 6 y 7. Por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aparecen 3 ángeles. El primer ángel, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? El primer ángel, ¿qué va a decir? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, el primer ángel, ¿a quién le va a decir eso? ¿A quién le va a decir eso? Leemos otra vez. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Ya tenemos una respuesta. ¿A quiénes va este evangelio? A los moradores de la tierra. Ustedes recuerdan ese pasaje que Jesús dijo, y cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá. Eso no es para esta era, ni para esta época. Eso va a ser en el final de la historia, cuando venga el fin, que es esto que estamos viendo. ¿Cuándo es que va a ser el evangelio predicado hasta lo último de la tierra? En ese momento. ¿Quién va a predicar el evangelio? Ese ángel, los 144,000 sellados, y también habíamos visto que los 2 testigos también van a estar predicando el evangelio. Pero en este caso, quien va a predicar el evangelio a todos los moradores de la tierra, a todos los moradores de la tierra, ¿quién es? Ese ángel. Ese ángel. Ese ángel va a abrir su boca y va a predicar el evangelio a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a dar la última oportunidad, seguramente, a muchos de ahí que van a estar dudando entre, estamos viendo a los sellados de la bestia, estamos viendo a los sellados del Cordero, ¿qué hacemos?
Si no me la marca de la bestia, no puedo comprar, mi familia se va a morir de hambre, yo me voy a morir de hambre. Pero están estos que me dicen que tengo que creer en Jesucristo y que si no creo en Él me voy a ir a una condenación eterna. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Viene el ángel y predica el evangelio ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra. Ahí va a ser predicado el evangelio a todos los moradores de la tierra. Este es un punto decisivo de la historia, ya que ahora sí se va a cumplir la victoria del Cordero y la autoridad que él tiene sobre las naciones. Ahora dice, ¿qué es lo que va a predicar este ángel? Va a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Si usted tuviera que dar una definición del evangelio, ¿cuál sería? El evangelio es, ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? El evangelio es que todos los hombres somos pecadores. ¿Sí somos pecadores todos los hombres? ¿Seguro? ¿Hay alguno aquí que no sea pecador? Por favor, que levante la mano. Uy, aquí Samuel, uno que no es pecador. ¿Hay alguno que no sea pecador? No, todos somos ¿qué? Y ese pecado merece la ira o el juicio de Dios, ¿cierto? Si las personas que son pecadoras no arreglan su problema de pecado con Dios, van a estar separados de Dios por toda la eternidad. Pero ahí es donde entran las buenas noticias de salvación, que vino Cristo, que murió por nuestros pecados en la cruz, y que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y que todo aquel que ponga su confianza en Cristo como su Salvador va a cambiar de muerte espiritual a vida eterna. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Pero ahora mire lo que pregona y dice aquí el ángel. Diciendo a gran voz, esperaríamos que dijera lo que acabamos de decir ahora, pero dice, el Evangelio es este, que va a ser pregonado por todo el mundo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. Ese es el evangelio, ese es. Y usted dice, pero momento, ahí no hay muchas de las palabras que dijimos ahorita que eso era el evangelio. Bueno, es que realmente el evangelio es uno, no hay varios evangelios, el evangelio es uno, y el evangelio se centra en la persona y en el carácter de Dios. Claro, somos pecadores. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Temer a Dios. ¿Sí o no? Cuando uno conoce a este Dios de la Biblia, y por eso es tan importante seguir conociendo a este Dios de la Biblia, cuando vemos, por ejemplo, la historia de la esperanza que lo estamos viendo los jueves ahí con los hermanos en la casa de mi hermano José, uno empieza a ver a este Dios y uno ve a este Dios como un Dios que es justo, un Dios que es castigador, un Dios que puede matar. El arca de Noé, 8 se salva y todo el resto de personas mueren. ¿Quién trajo ese juicio sobre ellos? La muerte de los primogénitos con el faraón. ¿Cuántos primogénitos murieron? Todos los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Cuántos eran esos? Muchos. ¿Este Dios es duro? Sí. ¿Este Dios es justo? Sí. ¿Este Dios es castigador? Sí. Temed a Dios. Temed a Dios porque si usted se encuentra con este Dios cara a cara, ¿qué le va a decir? Piense en eso. ¿Qué le va a decir usted a ese Dios tan tremendo, como lo vemos que es el Dios de la Biblia, si usted se encuentra cara a cara? Yo le he dicho eso a muchas personas que me dicen que no creen en Dios. ¿Qué haría usted si se encuentra, si digamos que este Dios existe, ¿listo? Si digamos que este Dios existe, porque usted me dice que no, pero digamos que si este Dios existe, ¿qué le diría a Dios si se lo encuentra cara a cara? ¿Usted cree que se va a poder parar enfrente del Dios que con una sola palabra creó todo? ¿Usted cree que se va a poder parar enfrente de este Dios que es castigador y es justo y decirle, ay Dios, es que yo pensé que tú no existías? ¿De verdad? Ay Dios, es que yo pensé que tú estabas mal y yo bien. ¿De verdad? ¿Se va a poder parar enfrente y decirle eso? O decirle, no, estoy parado enfrente tuyo y todavía no creo que existes. ¿Va a poder decirle eso? Hay que temer a este Dios. Porque aunque este Dios es amoroso, salvador, misericordioso, este Dios no parece que no le tiembla la mano para castigar.
y mostrar su juicio sobre aquella persona que no cree en él. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y lo que va a pasar a continuación es tremendo. Es tremendo. ¿Qué le va a decir? ¿Se va a parar ante Dios y a ponerle sus excusas? ¿De verdad? Y dice, no, pero bueno, usted me puede decir eso, me dicen, pero yo igual todavía no creo. Yo le digo, está bien, pero ¿qué pierde usted si Dios no existe? ¿Y qué pierdo yo si Dios no existe? Si Dios no existe, ¿qué pierde el creyente? ¿O qué pierde la persona, cualquier persona del mundo? ¿Realmente si Dios no existe, no pierde nada porque no pasa nada? Si Dios no existe después de morir, ¿qué pasa? Nada. Si Dios no existe, todo lo que dice la Biblia es mentira. Entonces, si Dios no existe y lo que dice la Biblia es mentira, ¿qué pasa con una persona? Nada. Lo peor que puede pasar, si es que Dios no existe y todas las otras cosas son verdad, es que su cuerpo queda ahí y no pasa nada. Dos, que usted reencarne en una vaca, o en un pollo, o en una cucaracha, o en un ratón, o en alguna cosa, y ya. Y después, si es una vaca, lo matan para un asado y reencarna en otra cosa. ¿Sí o no? ¿Qué? Nada. Si el purgatorio existe y después del purgatorio voy al cielo, ¿qué pierde usted? Nada. Porque va a sufrir por un poquito de tiempo y después ¿qué? Va al cielo, según esa creencia. Pero si Dios sí existe y si la Biblia es verdad y si todo por lo que murieron tantas personas por tantos años es verdad, creyéndolo y confiados de que eso es verdad, y si tantas pruebas Dios dio para mostrar que esto es verdad, ¿qué pierde la persona que no cree en Jesús como su Salvador? Todo, porque va a ir a una condenación eterna sin Dios por toda la eternidad. Pierde todo. Si Dios no existe, no perdemos nada. Si Dios sí existe, pierde todo. Terrible. El evangelio eterno es: yo sé mi condición, temed a Dios. Y temed a Dios y dadle gloria a través de creerle, de confiar en él, de confiar en su salvación. Y temed a este Dios porque la hora de su juicio va a ¿qué? A llegar. Y ya del que no esté preparado para eso. ¿Está listo usted para enfrentarse o encontrarse con Dios? Yo estoy listo. ¿Está listo usted? Si usted ha creído en Cristo como Salvador, está listo, porque usted no va a tener que enfrentar ningún juicio porque Cristo ha perdonado todos sus pecados. Pero el que no ha confiado en Cristo como su Salvador, ay, 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 porque la hora de su juicio va a ¿qué? Va a llegar. Y en este contexto nos dice, la hora de su juicio ha llegado, la victoria del Cordero ya llegó, ya llegó. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y es lindo que ponga el evangelio en esas palabras, porque nos hace dar cuenta de que el evangelio no se centra en quién, en el ser humano. El evangelio se centra en quién, en la persona y en los atributos de Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio va a llegar. Si Dios no pierde nada, pero si Dios existe, la hora de su juicio ha llegado. La victoria del Cordero en base al Evangelio. El Señor va a juzgar, porque Él es juez justo y va a juzgar. El versículo 8 lo vamos a dejar para después, porque viene después, en el capítulo 18, algo que se llama la condenación o la caída de Babilonia. Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, el segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Victorioso sobre la gran Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? No se lo pierda dentro de unas semanas. Versículo 9, dice ahí en el punto que ustedes tienen en su hojita, el Cordero victorioso sobre aquellos que no confiaron en él. Versículo 9 al versículo 11 dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué pasa? Y recibe a la marca en su frente o en su mano, algo voluntario, él también, ¿qué va a pasar? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, ¿qué?
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por cuánto tiempo, por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que adoran a la bestia no tienen vuelta atrás. Los que adoran a la bestia tomaron una decisión tan firme en su corazón de adorar a Satanás que ellos ya no tienen salvación. ¿Ellos dónde van a estar? Dice ahí, en la condenación eterna, en el lago de fuego que arde con azufre. El Cordero victorioso sobre aquellos que no confiaron en él. Dice, empieza diciendo el versículo 9, si alguno, ¿qué dice? Si alguno que adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente. Si voluntariamente esa persona va a ponerse la marca de la bestia en su frente, esa persona, ¿qué va a pasar? Va a beber la ira de Dios. La ira de Dios está sobre esa persona. No hay vuelta atrás. Dice, uy, pero tan injusto, no va a haber salvación para esa persona ya. ¿Es injusto? ¿Cuántas cosas Dios ha mostrado para salvarlos? ¿Cuántas oportunidades les ha dado de salvación? Hasta viene un ángel y predica el evangelio a todo el mundo y no quisieron creer. Su corazón se endureció de tal manera que dijeron, no me importa Dios. Dios no me importa, no me interesa. Ellos van a beber, él también beberá. Y aquí hay algo muy interesante, mire lo que dice el 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, o sea que va a ser totalmente un castigo ya sin ninguna consideración. ¿Y será que atormentado con fuego y azufre delante de quién? Delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién va a estar presente en el sufrimiento de esas personas? Los ángeles y el Cordero. Y aquí quizás sí hay que hacer una buena aclaración. ¿Quién es el rey del infierno? ¿Sí? ¿Les parece que Satanás en este momento está gobernando el infierno? ¿Les parece en ese contexto que Satanás está siendo el dueño, amo y con autoridad del infierno? No. Satanás no es el rey del infierno. Y quizá ahí empieza nosotros a aclararnos un poquito. Y entonces en los dibujitos animados cuando aparece un diablito con una colita y un tridente allá chuzándole la cola a los que están en... ¿Eso no es así? No. No está en el infierno en ese momento. Satanás es el príncipe de las huestes, de la potestad del aire. O sea, Satanás está en el planeta Tierra. Pero Satanás, su habitación, su casa no es el infierno. Ni siquiera él gobierna el infierno. ¿Quién creó el infierno? ¿Quién gobierna el infierno? ¿Y quién va a estar presente en el infierno? Dios. Dice que ellos van a ser atormentados día y noche con fuego delante de los ángeles de Dios y del Cordero. Dios está ahí. Dios está en el infierno porque Él es el gobernador de todas las cosas. ¿Y Dios está en cuántas partes? En todas partes. Obviamente Dios no va a estar ahí deleitándose del sufrimiento de una persona, pero Dios va a ser glorificado por su justo juicio. La hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Las personas que no adoraron a Dios van a ir a una condenación eterna. Esas personas decidieron ir en contra de Dios. El hecho de que Dios está en el infierno, es bueno aclararlo. Dios creó el infierno, Dios gobierna el infierno, Dios es el rey del infierno. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de todas las cosas. Y eso es muy interesante también porque hay un concepto en las personas que no son creyentes que dicen, pues me voy al infierno. Igual en el infierno, ¿qué hay? Allá puedo escuchar mi rock pesado todo el día. Allá van a haber muchas mujeres para que yo pueda estar con ellas. Allá va a ser deleitoso para mí, va a haber droga, va a haber cerveza. Entonces allá voy a poder estar, pues mejor. No, eso no es lo que dice Dios.
Lo que dice Dios es que en el infierno no hay descanso y que es un tormento. ¿Ven lo que dice ahí el 11? El humo de su tormento sube ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que oran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. No hay reposo para una persona en el infierno. No hay reposo para una persona que está en el infierno. Una vez un amigo mío dijo en una clase allá en el seminario, dijo, yo creo que después de por allá, después de 1000 años, Dios va a extinguir a esas personas que están en el infierno y ya va a acabar su sufrimiento. ¿Es lo que dice la Biblia? Lo que dice Dios a través de su palabra es que no hay reposo día y noche por los siglos de los siglos. Dios está llamando hoy quizás a alguna persona acá y le está diciendo, confíe en mí como su Salvador y confíe en la obra que hice por su vida allá en la cruz. No sea rebelde, no endurezca su corazón, porque si eso no pasa y usted muere sin Cristo, va a ir a un tormento eterno por los siglos de los siglos. Ahora llegó la hora del juicio de Dios y este Dios no le tembló nunca la mano para ser justo. El que es creyente está en la eternidad con el Señor, por los siglos de los siglos. Pero el que no creyó va a ir a un castigo por los siglos de los siglos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Nadie que reciba, todos los que reciben la marca de la bestia, ¿qué va a pasar con ellos? Tormento eterno. No hay vuelta atrás para esas personas. No hay vuelta atrás. Ahí en las preguntas en sus hojitas, ahora que charlemos un poquito, vamos a tomar un tiempito para charlar. Voy a terminar creo que con este punto y dejar el otro para la siguiente semana. Pero, por ejemplo, ahí en la pregunta dice, ¿cómo te sientes con la idea de que Dios está en el infierno y ha determinado este castigo a las personas que le ha dado la espalda? ¿Cómo te sientes con ese concepto? ¿Cómo te sientes con ese concepto? ¿Habían pensado en eso? ¿Habían pensado en ese concepto de Dios así? ¿Tan duro, tan fuerte? ¿Habían pensado en ese concepto de Dios que da oportunidades, pero al que no lo va a castigar? ¿Y lo va a castigar fuerte? ¿Habían pensado en el concepto de que Dios está ahí, en el infierno, y que Él va a ser testigo prácticamente también del sufrimiento, no deleitándose del sufrimiento, sino adorándolo a Él por su justo juicio? ¿Qué les hace pensar eso? Y por eso es bueno conocer a qué los motiva. Esa es la siguiente pregunta. ¿A qué te anima el concepto con relación a las personas que no lo conocen? ¿A qué te anima? Yo estaba ahí en ese hospital y decía, Señor, estas personas no te conocen. Hacíamos con Analí oraciones. Estuve hablando con esta señora de aquí de San Mateo y diciéndole, nosotros somos parte de una iglesia. Y me dijo, ay, sí, ¿a cuál iglesia van? Porque uno que está pensando ahí en su corazón, el creyente debe estar pensando, yo ya soy salvo, pero ¿y la persona que está a mi lado qué? Yo ya soy salvo, pero los compañeros del trabajo qué? Yo ya soy salvo y mi familia, y yo ya soy salvo y mis vecinos, y yo ya soy salvo y las personas del bus. Estaba en el Ventura el jueves y veía tantas personas en el centro comercial Ventura y decía, Señor, ayúdanos a alcanzarlos para Cristo con el Evangelio. Órele a Dios. Señor, ayúdanos a alcanzar a estas personas, necesitan de tu salvación. Solamente en Soacha, 1.500.000 habitantes. Hay que alcanzarlos, esas personas. Si esas personas no confían en Cristo como su Salvador, van a ir al infierno. Justo juicio de Dios. ¿Le importa? ¿Le importa? Sea sincero. ¿Le importa? ¿Le importa que estas personas van a ir al infierno? ¿Le importa? ¿O parece que con usted no es la cosa? ¿Le importa? Por lo menos pidámosle a Dios que nos ayude a alcanzarlos porque van a ir al infierno por los siglos de los siglos. Señor, ayúdame a no ser indolente a las personas que se están perdiendo o que se podrían perder. Utilice todas las ocasiones para intentar ser de bendición o para tratar de influenciar a esa persona.
con su testimonio, con una ayuda, de alguna forma. Hace 2 semanas estuvimos en un entierro de una hermana creyente que está en la eternidad. Y ese entierro fueron todas las oportunidades que se tuvieron fue para predicar el evangelio. ¿Sí o no? Para dar testimonio de que esa persona que está ahí está su cuerpo, pero ¿en dónde está? En la eternidad. Pero si usted no confía en Cristo, no va a estar en la eternidad con Dios, va a estar en la eternidad sin Dios, o por lo menos en ese castigo, aunque Dios va a estar ahí presente. ¿Le importa? ¿Le importa? Y terminamos ahí el versículo 12 y versículo 13 por hoy. La victoria en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Versículo 12 y versículo 13, otra vez esa frase, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren ¿en quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sí. Qué lindo. Bienaventurados ¿quiénes? Los que mueren ¿en qué? Otro contraste, ¿no? La sección anterior dice malaventurados los que mueren sin Cristo. Pero bienaventurados los que mueren ¿en quién? En el Señor. Eso es una alegría y una esperanza tan linda. Bienaventurados los que mueren ¿en quién? En el Señor. Entonces, recuerden que esto le está hablando a una iglesia donde están muriendo muchos de la iglesia. Tranquilos, ahí está la paciencia. Hay que confiar en que los que mueren en el Señor son ¿qué? Bienaventurados y gozosos. Sería bueno que empezara a pensar eso del entierro de la señora Estefanía. Me hacía pensar cómo impactamos en el día de la muerte. Y debería pensarlo mucho, ¿no? Y decirle a que está a su lado, a su esposa, a su esposo, ¿qué quisiera que hicieran en su entierro? ¿Qué quisiera que hicieran en su entierro? Escríbalo, déjele una nota a alguien, porque puede morir mañana. Déjele una nota a alguien. Diga, mire, yo quiero que hagan esto. Yo quiero que se canten estas canciones. Yo quiero que den testimonio de esto. Yo quiero que venga tal a predicar el evangelio a la familia. Yo quiero que en el entierro que sea colorido y que se muestre que hay victoria aquí en Cristo, no derrota. Yo quiero que hagan esto. Porque bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Y qué es la palabra bienaventurados? Bendecidos, gozosos, bienaventurados, felices. Pero estos están locos, ¿sí o no? Alguien podría decir, estos están locos. ¿Cómo así que gozando y disfrutando la muerte? Obviamente hay dolor, no estamos disfrutando la muerte, pero estamos celebrando no la muerte, sino ¿qué? La vida. Estamos celebrando la vida eterna. Estamos celebrando que una persona es victoriosa sobre la muerte porque Cristo la salvó. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Eso es algo muy bonito, muy bonito. Y por eso Él les dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Aquí está la paciencia. Están muriendo muchos, pero tranquilo, ¿por qué? Porque esos que mueren en el Señor son bienaventurados y gozosos. No pensamos mucho en eso, en esa forma en la muerte, ¿no? No pensamos en esa forma en la muerte. Pero si usted es creyente en Cristo Jesús, si yo muriera hoy, realmente es una victoria sobre la muerte, porque estamos en la eternidad con el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. En el Señor, dice que mueren en el Señor, sí. ¿Dice quién? El Espíritu. ¿Y qué dice a continuación? Descansarán de sus. ¿No le da a usted eso un como que le cae un peso de encima? Para mí es como que, uy, qué descanso tan tremendo. Porque en el contraste de las versículos anteriores, ¿tienen descanso esos que van a estar en el infierno? No, ellos van a estar atormentados día y noche. Pero los que mueren en el Señor, ¿qué? Descansan.
Usted ve esa frase que se dice en un entierro que dice, ¿descansen qué? En paz. Solamente si es creyente, descansa en paz. Si no es creyente, no descansa en paz. Es mejor estar vivo si no es creyente. Pero si es creyente, bienaventurado, dichoso, doblemente bendecido, porque descansarán ¿de qué? De sus trabajos, de lo pesado que es esta vida con pecado, porque es dura, así seamos creyentes. Para ellos seguramente en ese momento en esas iglesias de Asia Menor era descansar de esa persecución que estaban viviendo como iglesia, descansar de que a mi familiar lo mataron, descansar de que mi pastor está en la cárcel, descansar de toda esa situación tan horrible que estaban viviendo como iglesia. Descansamos en la presencia del Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos. Ahora ya están anhelando más el cielo. Dice ahí, si yo anhelo el cielo porque ya no quiero trabajar más. Ah, ¿cómo así? Pasó. Disfrute el trabajo, es una bendición de Dios. Disfrútelo. Aquí no está hablando del trabajo, ese trabajo físico. Está hablando de todas esas situaciones que se presentan por causa del pecado y de lo que ellos están viviendo ahí. No, van a descansar. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero recuerde, ¿usted es bienaventurado si muere hoy? ¿Cada uno de ustedes sí o no? Solo el que tiene a Cristo puede decir sí, pero recuerde que no lo tiene. Recuérdelo, porque ellos no van a descansar, ellos van a sufrir. Ore fervientemente por la salvación de aquellos que no le conocen. Y quizás vuelvo y repito, si usted hoy no conoce a Cristo, dígale, Señor, sálvame. Te acepto hoy como mi Salvador. Te acepto hoy, sálvame. No me puedo salvar por mí mismo. Sálvame, Señor, sálvame. La victoria en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Ha llegado la victoria. ¿Quieres saber lo que sigue en la historia? No se lo pierdan. Dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal, llegó el tiempo de la victoria de él. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado con tu palabra. Un privilegio, Señor, tener tu palabra en nuestras manos y un privilegio que tú nos des esa esperanza, esa alegría, ese gozo, Señor, de esperar al Salvador, esperar, Señor, ese día cuando nos encontremos contigo, cuando nos encontremos con nuestro Dios, nuestro Salvador, allá en la eternidad, cuando descansemos de tantas cosas que vienen producto de este pecado. Pero gracias que hoy estamos aquí. Nos has dado vida, pero sabemos, Señor, que nos has dado vida para poder también mostrar a otros lo que es ese Dios, para poder mostrar a otros que en ese Dios hay salvación y hay victoria. Y que aunque la victoria ahorita no se vea tan específicamente, un día esa victoria completa se va a mostrar. Y qué lindo estar del lado de la victoria. Qué triste estar derrota, ser derrotados. Señor, te pedimos que tengas misericordia de la familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de las personas que están ahí en la calle, que no te conocen, que piensan que están bien y están dándote la espalda, que no quieren reconocerte, que están enemistados contigo, que de pronto están peleados o que por alguna mala experiencia dicen prefiero no ir a ningún lado, no conocer al que le dicen Dios. Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdanos de todas las formas posibles, ser de impacto a sus vidas para que miren en nosotros no solamente que les hablamos de Cristo, sino que realmente hay una victoria en nuestra vida, que así vivimos y que ellos también pueden tenerla a través de Cristo Jesús. Gracias por este pasaje, Señor. Gracias por darnos ánimo. Y Señor, si hoy pasó alguien de muerte a vida en este lugar, permítenos, Señor, escuchar de su propia boca que hoy es el día en que te pidió a ti que lo salvaras. Señor, a ti la gloria y la honra damos. En nombre de Jesús. Amén.